El declive del rococó se inició en torno a 1760, cuando sus excesos ornamentales empiezan a ser criticados y rechazados por los intelectuales. Aún sin terminar la centuria en la que se forjó el arte rococó, en 1780 vuelve a pendular el arte, volviendo a mirar al mundo antiguo, Grecia y Roma. Pero esta mirada al pasado vendrá poblada de novedad con respecto al lenguaje renacentista, y la interpretación de la antigüedad resultará serena, limpia y sobria. El hecho que procura esta nueva mirada hacia el arte del pasado fue el descubrimiento de las ruinas arqueológicas de Pompeya y Herculano en Nápoles. Ambas ciudades romanas habían quedado sepultadas tras la erupción del Vesubio en el siglo I. En 1719 comenzaron las excavaciones de la ciudad de Herculano, pero la dura capa de lava no permitió seguir los trabajos. Sin embargo, a partir de 1748, las excavaciones en Pompeya, que había quedado sepultada solo por cenizas volcánicas, sacaron a la luz detalles insospechados de la vida y el arte de los antiguos. Además de estos hallazgos, se produjeron expediciones arqueológicas en Grecia y aparecieron importantes publicaciones sobre el arte de la antigüedad, como la obra de Winkelmann, Historia del arte en la antigüedad. Este escenario explica que los arquitectos neoclásicos partan de unos supuestos comunes, como son la racionalidad en las construcciones y la vuelta al pasado. La arquitectura será monumental y tomará como referencia el templo clásico, como el Panteón de Roma. Surgirá la denominada arquitectura utópica, donde la monumentalidad se llenará de referencias geométricas. En Francia, durante la Revolución, el clasicismo se acentuó por motivos ideológicos. La severidad de los romanos en tiempos de la República era un modelo digno de ser tomado. También durante el Imperio Napoleónico, las construcciones se acomodaron al estilo del Imperio Romano. Edificios neoclásicos en Francia son la Iglesia de la Magdalena, el Arco de Carrousel y la columna triunfal de la Plaza Vendôme. En otras zonas de Europa fue importante la estética neoclásica. En Inglaterra, la Somerset House, colosal edificio en el muelle de Támesis. En Alemania, la Puerta de Brandenburgo de Berlín o la Gliptoteca de Múnich. En Rusia, el Palacio del Hermitage en San Petersburgo o el Capitolio de Washington en Estados Unidos. La escultura va a protagonizar uno de los capítulos más prósperos del estilo neoclásico. Las fachadas de los edificios se van a llenar de imitaciones, no muy conseguidas, de los dioses antiguos, y las grandes personalidades como Napoleón o Wellington se van a hacer retratar desnudos como los antiguos atletas griegos. Las esculturas se realizarán en mármol blanco sin policromar, como se pensaban que eran las esculturas de la antigüedad. El desnudo será habitual, tomando los modelos griegos y romanos de la mitología clásica y alegorías de las virtudes como referencia. El retrato será otra de las grandes temáticas del estilo neoclásico. Dos serán los escultores que han pasado con notoria fama, Thorvaldsen y Antonio Canova. Thorvaldsen creará un estilo pulido, reposado, frío y carente de novedad, como se puede apreciar en sus mármoles Pequeño Pastor o Ganímedes y el Águila. El veneciano Canova creará preciosas esculturas en mármol que resultarán inexpresivas en ocasiones. Napoleón le solicitó numerosos encargos, pudiéndose considerar el escultor de cámara. Destaca el retrato que realizó de Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón, recostada de perfil. El capítulo de la pintura neoclásica resulta sin duda mucho más rico e interesante. El gran artista neoclásico será Jacques-Louis David, el pintor revolucionario, que después fue amigo de Napoleón. Su prolífera actividad creadora da comienzo con la obra El juramento de los Horacios. El tema encaja con los gustos de la época. La obra narra el preciso momento en el que Horacio presenta las armas a sus hijos con el juramento de derrotar a los hermanos Curiacios hasta la muerte. Se trata de una pintura moral que recogía los nuevos valores de manifiesto en la Revolución. A los intereses personales se anteponen el honor a la patria y el cumplimiento del deber. Participó activamente en la Revolución. La Asamblea Nacional le encargó una composición conmemorativa del juramento en el juego de pelota y él mismo votó por la muerte en la guillotina de Luis XVI. Tras la caída de Robespierre, de quien era amigo, pasó 5 meses en prisión, donde tuvo ocasión de planear su obra Las Sabinas. Con la subida de Napoleón, David se adhirió en cuerpo y alma al emperador, del que realizó magníficas composiciones como La Coronación o Las Águilas. Tras la caída de Napoleón debió abandonar Francia, refugiándose en Bruselas, donde murió. La calidad de sus retratos y la maestría en interpretar las pinturas de historia son indiscutibles. De entre los discípulos de Jacques-Louis David han destacado Gerard y Gros, ambos pintores de fama, y Gloria de Napoleón. Será Dominique Ingres de todos el discípulo más estudiado y reconocido. Sus obras resultan cuanto menos enigmáticas, percibiendo en ellas rasgos románticos, neoclásicos y realistas.
El exotismo de Oriente se encuentra presente en su obra, siendo este un rasgo claramente del romanticismo. Entre sus obras cabe mencionar La Gran Odalisca, Apoteosis de Homero o El Baño Turco. El siglo XVIII se inicia en España con un cambio de dinastía y la llegada al trono de Felipe V, un Borbón criado en la corte de Versalles. Será este monarca uno de los grandes responsables de la introducción en España del arte de la Ilustración, instalándose en la corte con su séquito de artistas franceses e italianos. Entre las obras arquitectónicas destacan los palacios de San Ildefonso, llamado La Granja, y el Palacio Real de Madrid del arquitecto Filippo Juvara, al que posteriormente le sucederá Giambattista Sacchetti. Dentro del clasicismo del siglo XVIII, pero bajo la monarquía de Carlos III, destaca la labor de Francisco Sabatini. La Puerta de Alcalá, símbolo de la ciudad de Madrid, será una de sus obras cumbres, acabando con la figura de Juan de Villanueva, autor del Museo del Prado o el Observatorio Astronómico, entre otras obras. La pintura merece un capítulo aparte, pues estudiar a Goya requiere de un profundo análisis tanto de su persona y producción artística como de sus antecedentes. Terminaba así el siglo XVIII, que teniendo como broche de oro la Revolución Francesa, daba paso a una nueva etapa histórica donde ideologías como el liberalismo y el nacionalismo jugaron un papel decisivo con el fin de las estructuras del antiguo régimen. En el arte, el neoclasicismo dejó libre el camino para que el romanticismo se desarrollase, y será en estos momentos cuando en el mundo del arte se comiencen a sentar las bases de una nueva concepción artística. Goya será un episodio de ruptura definitiva con el pasado y a través de su obra se marcarán las líneas que las vanguardias se comenzarán a desarrollar en el ocaso del siglo XIX.